He tratado de sintetizar, luego de muchos años de vida y de muchas vidas, la idea de que todos somos 7 duendes. Mi teoría de los 7 duendes. Cada uno es un duende o duenda con su nombre. Yo soy el duende Oscar y demuestro que dentro hacemos un proceso con por lo menos 3 duendes del lado derecho y 3 duendes del lado izquierdo de la vida. Del lado derecho, el duende ácido, alguien que tiene la puteada en la punta de la lengua, que no ama, que no quiere amigos, que no cree en el amor. Un poco más abajo, el duende venenoso, alguien que es una persona de doble filo, que es capaz de decir que uno es un bobo de una manera muy inteligente, dejándonos afuera. Y en tercer lugar, está el duende perverso, el cual nadie se escapa. Levante la mano aquel que no es perverso y mostrará toda su perversidad. Del lado izquierdo, 3 duendes más sentimentales, emocionales, empezando por el duende bobo, una persona ingenua capaz de creer no solo en el amor eterno, sino en los Reyes Magos y comprarse cualquier buzón o hacer un clic en cualquier link para perder todo el dinero de su cuenta. Un poco más abajo nos encontramos con el duende dandy, alguien que negocia constantemente poniendo cara de bueno o cara de tratemos de ponernos de acuerdo. Por último, el duende erótico, alguien que no necesariamente necesita la sexualidad para demostrar su erotismo. Lo hace cocinando, armando muebles, pintando, yendo a mirar un atardecer. Estos 6 duendes procesan por dentro todas nuestras reflexiones que salen hacia afuera a través del duende que somos. Para más mística, les invito a ver la presentación del libro que estuvo el 5 y el 6 de septiembre en la casa de Oscar. Y allí podrán entender un poquito más. Y por supuesto que si quieren el libro, solo tienen que avisarme y se los hago acercar, hasta que se agote la primera edición, que no va a volver a tener reimpresión. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la Casa de Oscar. Gracias por estar hoy en este hermoso lugar compartiendo tan bello momento. La Casa de Oscar, que está a punto de cumplir 20 años en días nada más. Es un placer para mí estar aquí presentando a un gran tipo, a mi compañero de vida, desde hace 18 años, 3 meses y 18 días. A quien hoy hace realidad un sueño que viene gestando hace tanto tiempo. Me llena de emoción presentar el primer libro del Duende Oscar, Tanto para contar. Y ahora sí vamos con la presentación oficial. Los 7 duendes, agradecemos la presencia de todos y todas ustedes. Es un día especial. Ha nacido un hijo en forma de libro. Amenizará la jornada parte de la formación de Jazz for Bast, con Álvaro Cornagia en bajo y Santiago Martínez Ibarra en guitarra, que el próximo viernes 12 de septiembre estarán haciendo su presentación completa en este escenario de la Casa de Oscar. En la barra encontrarán un convite a cargo de la Asociación Lúdica y Literaria Museo de la Basura. Queremos destacar el paciente y dedicado trabajo realizado en la corrección, consejos, ideas y debates sobre el material incluido en Tanto para contar 1, a cargo de la profesora María Alicia Uriondo. Asimismo, agradecer la colaboración en la definición del diseño editorial
compaginación, selección de fuentes y distribución de imágenes a la diseñadora y artista plástica Andrea Echegaray. La gran tarea de impresión estuvo a cargo del señor Rubén Oviedo, gerente de talleres de Editar Todo, servicio para editoriales SRL. Los primeros consejos sobre la publicación e información sobre normas, leyes y trámites estuvo a cargo del editor Gurí Ordenavía. Por último, queremos agradecer a los ilustradores Gastón Villalba, Juan Manuel Fuentes, Luxor y Oscar Barreca, que cristalizaron en imágenes algunas ideas y personajes. Ahora sí vamos a definir, en sus palabras, al autor del libro. Tanto para contar. En la intimidad se apodó culo sin ancla. 27 mudanzas, 8 barrios, 3 escuelas primarias, varios hijos, 2 matrimonios, secundario y nocturno, casi 3 carreras, 3 tecnicaturas, cursillista, tallerista y varios oficios, tanto para contar. 26 años de almacenero, 20 de gestor cultural, 11 de canillita, 4 de mecánico, 5 de carpintero, tanto para contar. 10 años de fotógrafo, 1 de verdulero, 4 de artesano, 12 de curador de su museo, 3 de remisero, 11 cocinando para el público, 20 atendiendo la cantina, jubilado monotributista con la mínima, tanto para contar. Mimo, actor, viajero, relacionista público, jardinero, tesorero, coleccionista, vende tutti. Investigador, curioso, autodidacta, lector, amiguero, militante, tanto para contar. De ambidiestro deportista pie plano a instructor, entrenador, director técnico, docente, tanto para contar. De bisnieto a nieto, hijo, padre, abuelo, tío, primo, hermano, cuñado, yerno, suegro, tanto para contar. De virgen soltero iluso aspirante a novio, amante, pata de lana, esposo y divorciado, tanto para contar. Ignorante, aprendiz, ayudante, colaborador, medio oficial, oficial, empleado, socio, patrón, emprendedor. Al día de hoy, 24.472 días de vida. Y siguen las firmas. Así que imagínense por qué hay tanto para contar. Pasen a acomódense, vamos, vamos. Este no es un país para parados. Iniciamos la mesa con las palabras de la profesora María Alicia Uriondo. Luego continuará el duende Oscar contando de qué se trata tanto para contar. Muchas gracias. Bueno, primero, hola a todos. Es una alegría infinita para mí estar acá con ustedes y entrar en este mundo que les propongo entrar, ver este mundo de la ficción y de la realidad, de esos universos paralelos, ficción y realidad, que uno puede imaginar como un bosque ficcional, donde queremos
entrar. Y las posibilidades de entrar pueden ser, como diría Jorge Luis Borges, en el jardín de los senderos que se bifurcan, elegir. Elegir cómo vamos a entrar a ese bosque. Tenemos el lado izquierdo, el lado derecho. Epa. Fíjate la punta del pie que quede para acá. Los diferentes caminos. Y ahí estamos. Estamos frente a tanto para contar como si viéramos un árbol en ese bosque. Y nos tenemos que detener en ese árbol. Nos tenemos que detener, como decía Flaubert, como Flaubert le aconsejaba a Maupassant, detenernos para verlo a ese árbol de otro modo. Después de mirarlo largamente, lo vamos a ver de otro modo. Aquí, en estos textos, relatos, frases, un cuento, relato, frase, los teóricos opinan en forma diferente, pero no vamos a hablar de eso ahora. Tomémoslo como una frase breve, algunos de 3, 4 páginas, una frase más larga de 4, 5 páginas, una frase mucho más larga que va a venir después, en el futuro, que va a ser una novela que estaba preparando Oscar, nuestro querido Oscar. Bueno, y ahí, en esa frase breve, más o menos larga, un punto final, quizás abierto a otras historias. Necesitamos, también les propongo esto, necesitamos en esta atmósfera, en este clima, en este entrar en el bosque, otras voces. El espíritu de Borges está presente, el espíritu de nuestros referentes literarios, estos que seguimos, que amamos. Cada uno tiene su panteón personal, Voy a leerles también como entrada, porque están atentos, seguramente andan por ahí estos espíritus, estas voces increíbles, de Juan Carlos Onetti, un pasaje de Juan Carlos Onetti y otro pasaje de nuestro querido Abelardo Castillo, y tan admirado, tan querido por mí. Yo lo conocí cuando era una muchacha, a Abelardo Castillo, en su casa. Así que para mí también está él más que presente acá, y estamos abiertos entonces a estas citas, a estas citas que también son un bosque que nos van a permitir entrar en los pasajes que voy a leer más tarde de la obra la primera obra, este alumbramiento, si se quiere, este alumbramiento. Hay que tener cuidado, delicadeza con el lenguaje. El lenguaje es literatura, el lenguaje es escritura. Ahí está la literatura, ahí tenemos que trabajar la literatura, entre todos. La literatura es eso, el arte es eso. El arte nos cambia, nos transforma. Leyendo después los pasajes que he seleccionado, tendría que haber seleccionado, estaría horas leyéndolo, pero bueno, tuve que seleccionar algunos pasajes de tanto para contar. Bueno, uno está ahí en ese clima, en esa atmósfera de lo poético, de la poiesis, como decían los griegos, en el sentido de la creación, la poiesis. Voy a elegir primero, tengo los dos, pero voy a elegir a Juan Carlos Onetti, porque Juan Carlos Onetti, acá nos han presentado a Oscar hoy, qué polifacético, cuántas cosas, qué vida, ¿no? Qué vida intensa. Bueno, ¿cómo no lo va a acompañar Onetti a Oscar Barreca? Dice: sí, fue una infancia feliz,
pero tal vez no exista ningún periodo de la vida tan profundamente personal, tan íntimo, tan mentiroso en el recuerdo como este. Decir la infancia implica sin remedio un fracaso equivalente a contar los sueños. Y son los sueños los que nos han traído a este lugar, los sueños de Oscar, la vida de Oscar. Los sueños que, bueno, si traemos a Freud, ¿cuánto hay de los sueños, de ese mundo subterráneo, tan vívido como el mundo de la vigilia? ¿Cuánto nos alimenta para crear? Y acá en el territorio de la infancia, en las huellas de la infancia que hay en la escritura de Oscar, va a venir a acompañar Juan Carlos Onetti con este pasaje, ¿no? Dice: cuando Juan baja a la calle, compra un ejemplar en el kiosco de la esquina y, encerrado en el altillo de la casa, busca el horror sustraído por la piedad familiar. A la noche, en secreto, cuenta a sus hermanos lo que ha leído, pero lo deforma hasta convertirlo en un cuento que les haga abrir los ojos y temblar de miedo, como si los tuviera a los dos en una mano y fueran piedritas. Debían esperar que los padres se durmieran y confiar en un método que pretendía ser infalible. Ni bien se apagaban las luces de la casa, Juan sabía que Raúl y Raquel en el cuarto contiguo contaban, como él, hasta 100. Al término, una extraña mudanza se producía en la casa de la calle Dante. Raúl y Juan colocaban un colchón frente a la puerta que daba a la habitación de su hermana y ella acomodaba el suyo. Así, ubicados en triángulo, Juan Carlos Onetti comenzaba sus relatos de la guerra del 14, protagonizada por insectos. Cada noche un cuento nuevo en el que la guerra se continuaba siguiendo las novedades que traían los diarios. Tenía 8 años cuando se produjo la Revolución Rusa y desde entonces no había dejado de hablar de ella. La infancia, entonces, ese territorio donde Onetti empezó a soñar, a imaginar y a contarles a otros, a crear un hábitat, un mundo, un bosque narrativo de ficción, de realidad, con esos caminos que se bifurcan, como quería Borges. Y ahora voy a citar a Abelardo Castillo. Literatura y política. Yo no sé de qué modo mis cuentos testimonian aquellos días, que también son estos. Sé que de algún modo los testimonian. Sé que corresponden, no solo en algún caso por su asunto, sino hasta por la exasperación de su tono, a ese periodo turbulento donde la violencia, el sexo, la política, la crueldad, el nacimiento y la casi simultánea muerte de las ilusiones fueron, para nuestra generación, no meros temas literarios, sino el ámbito donde unos hombres que éramos nosotros vivieron, amaron, soñaron, creyeron, traicionaron, fueron traicionados y escribieron. Bueno, con el acompañamiento entonces de estas voces, yendo a ese bosque, deteniéndonos en ese árbol, para que sea de otro modo la mirada y el árbol. Primero la visión, después la visión se transforma en mirada, esa mirada contemplativa. Los árboles de Van Gogh no son árboles de la realidad, no.
ya no pertenecen a la realidad. Los pintaba de otro modo, los pintaba con la imaginación. Esos son los árboles de Van Gogh. Las figuras de perfil de Picasso también. La cara tiene 2 ojos, pero los ojos los pintaba en el perfil. Es esa manera de mirar cuando uno se detiene y ve más allá de la realidad y la transforma en escritura, en arte y en estética, en belleza. Escribir es tratar de universalizar, ver de qué manera es posible generalizar ese hecho grande o pequeño, a veces absolutamente personal, de tal modo que los otros lo reconozcan como propio. El trabajo literario trataría de pintar la propia aldea, como decía Tolstoy, aldea que no solo es el lugar geográfico, no solo es el lugar geográfico, la aldea, ese hábitat, sino que la aldea es la aldea de los sueños, de los sentimientos, de la imaginación. Hay tanta imaginación en los textos, frases, relatos de Oscar Barreca, en Todo para contar. Cuánta imaginación, cuánta infancia, cuánta necesidad, cuánta extrañeza de lo absoluto, de lo esencial. Leo a Barreca, me corrijo, comparto con ustedes algunos pasajes de Todo para contar. Me induce al asombro, la relectura de estos relatos. Este asombro es de una manera oblicua, pero inmediata. La sensación es visual, porque veo el azul del cielo, el amarillo del otoño, colores del romanticismo. El Werther, ahora que la obra que van a dar en el Teatro Colón, bueno, el Werther, parece que necesitamos del romanticismo, no podemos respirar sin él, es todo demasiado material, necesitamos respirar bien, necesitamos Werther. La imagen poética convive entonces, la imagen poética en los textos de Oscar conviven con las descripciones, ya no las metáforas, las imágenes poéticas. Es mucho más puro el concepto de imagen, mucho más puro. La mirada entonces se detiene en los recuerdos de infancia, lo leímos a Onetti. Onetti, ese muchachito que tuvo que dejar el primer año de la secundaria, tuvo que dejarlo porque no había para comer. Y entonces iba a buscar los libros que le iba a prestar un tío, muchos kilómetros, lejos de su casa, los leía, volvía. ¿Y dónde los leía Onetti? Los leía en un pozo y se llevaba una limonada y los terminaba de leer así, muy rápidamente, y volvía a caminar hasta la casa de ese tío. Y así se alimentó Onetti. Premio Cervantes de Literatura. Premio Cervantes de Literatura debería haber sido el Nobel de Literatura, como dijo Vargas Llosa. No me pertenecía a mí, le pertenecía a Onetti. Ese muchachito, el de los sueños, el que le leía y le inventaba los cuentos a sus hermanos, en esa casa humilde, la casa natal. En la casa natal y en las otras casas que uno habita, en las tantas casas que habitó Oscar, en las tantas casas que habitamos nosotros, están los recuerdos, esos rincones, el desván, el altillo, dónde escondernos, dónde escondernos. Dumas, chico de 6 años, Alejandro Dumas, chico de 6 años, lloraba por el tedio y se iba a esconder por ahí, lejos de su madre. Y entonces la madre le decía: ¿por qué llora Dumas? Dumas llora porque tiene lágrimas, las lágrimas de la infancia. Ya también Dumas creaba, ya imaginaba como nosotros cuando éramos chicos, igualito que nosotros cuando éramos chicos.
algo más. Stendhal decía que un deseo es una pasión cuando absorbe todas las otras afecciones del alma, y agregaba que se debía tratar sobre la felicidad y la desdicha de las pasiones. Stendhal, rojo y negro, una maravilla, magnífico Stendhal. Humildemente voy a agregar que además de la pasión y de la gloria, se necesita de la ternura. Las pasiones, bueno, el amor, el odio, pero se necesita de la ternura también para escribir. Son categorías muy fuertes, ¿no? La pasión y la gloria. Voy a tomar una frase de El Duende Bobó, del Duende Bobó. El Duende Bobó, ese duende tan querido, el Duende Bobó, dice que hay un cielo en el pecho, ¿no? Hay un cielo en el pecho. ¿Qué imagen? Tener un cielo en el pecho. También Dante tuvo un cielo en el pecho, y eso aparece en el paraíso de la Divina Comedia de Dante. Esto que mueve el sol y la alta estrella de Dante, ese último verso final de Dante. Bueno, entonces ahora entramos en el bosque narrativo. Después de citar, podríamos seguir, yo podría seguir. Me conmueve la literatura, la escritura, y me conmueve la infancia. Creo que a todos nos conmueve. Y luego vamos a pasar a este bosque de la escritura, y así en una forma cíclica vamos a cerrar para detenernos nuevamente en ese árbol que miramos tanto desde el principio para que se transforme en otro, para que sea otro. Los anteojos se me caen. Bueno, hay un recorrido programático que voy a seguir a partir de la selección que hice. Allá lejos y hace tiempo, el pasado, los recuerdos y la evocación, el evocar, hermoso verbo, evocar. En Allá lejos y hace tiempo seleccioné estos pasajes por las imágenes. Victoria comenzó a sollozar señalando temblorosamente con su índice derecho a aquella imagen sin poder decir una palabra. El abuelo se acercó deprisa, ya que ella no solía comportarse así. La foto se encontraba, entre otras, de la misma época, colgando de una pared de ladrillos que fueron quedando a la vista por haber perdido sus reboques de conchilla. La niña miraba atenta al disparo del ocasional fotógrafo, quien finalmente pudo capturar la mirada y la sonrisa de un modo perfecto. Vestía un vestido blanco, con bordados y encajes, zapatos brillosos y pequeños zoquetes. Voy a un día de Reyes. La infancia, nos sigue la infancia, estamos ahí. Cuando niño me asombraban las historias. Era de escuchar a don Santiago, el chatarrero, y a don Juan, el trapero, a don Ulises, el sereno de la fábrica de lavandina, y a don Antonio, el del palomar. Me interesaban las conversaciones entre adultos, aunque no los entendiera. Mis propios padres hablaban entre ellos en jerigonzo,
para que no entendamos sus conversaciones. Junto con mis hermanos, jugábamos a imitarlos, sin saber de qué se trataba. Suponíamos que era un idioma de un país extraño. Ese es el incipit, el comienzo de un día de Reyes. Y como en todo lugar para habitar, tiene que haber una lamparita, tiene que haber un lugar cerrado, hay que trazar el lugar, ¿no? Hay que trazar el lugar. Y hay que ubicar los objetos que van a estar en ese lugar y seleccionarlos. Bueno, acá está la tarea del escritor, del autor, del que imagina. Dice, una luz entraba iluminando el pequeño cuarto. Eso nunca había pasado. ¿Era una luna brillosa? ¿Una estrella cercana? No era un farol ni una linterna. Igualmente no podían distinguirse con gran precisión los colores. El descubridor de sueños. Otra vez la infancia. Pero un día Felipe se preguntó el por qué. Y cuando un niño se pregunta un por qué, la cosa nunca se sabe dónde termina. La anciana de las cajas. Se acababa de ir Pepe, un cliente habitual, dueño de un Dodge Polara amarillo, que parecía recién salido de la fábrica. Nos quedamos charlando con Tati Colón, mi empleado fanático de los fierros, enumerando la cantidad de apasionados que venían a hacer compras con sus autos impecables. Así es el incipit, el comienzo de la anciana de las cajas. Sigue. No pude ver más que una mirada perdida en plena búsqueda. Debajo de cada brazo, ella, con cierta incomodidad, iba trasladando cajas de varios tamaños que aferraba para sí. Y más adelante, los días pasaron cotidianos y repetidos. Ella fue haciéndose parte del paisaje, como una hoja que surge en una rama, como un grafiti político, como una baldosa rota. Creo que nadie debía observarla o prestarle atención, pero no me pasaba a mí ni a mis pícaros dependientes. Después, más adelante, dice el mismo cuento. El otoño platense es lluvioso y húmedo. La caída de hojas es abundante. Los tilos dejan caer sus semillas muy parecidas a unas pelotitas diminutas que, si uno las pisa sin afirmarse, puede caerse resbalando. En los días de lluvia ella no salía, ya que su recolección era nula, pues nadie sacaba las cajas.
Como hizo los deberes, ¿eh? Sí. No, el asunto son los anteojos. Después siguen las voces de los duendes, cuando vean el libro. Vamos a la página 110. Voy a la página 110. Y se me caen los lentes. El libro del girasol. Voy a citar. Luego de la mudanza, quedamos verdaderamente exhaustos. La cantidad de trastos, cajas, bolsas, muebles que subimos los tres al camión mudancero no tiene nombre. Calculo que estuvimos como 2 horas trasladando bártulos. Por suerte, Lucas y Gabriel estaban mejor de las rodillas que yo y pudieron bajarlos sin dificultad de la planta alta hasta la puerta. Están los lugares, los espacios, la luz en los relatos, siempre hay luz. A veces la luz es difusa, como la misma niebla, ¿no? Acá, en el libro del girasol, dice: la luz de ese comedor era infinitamente más fuerte que las de aquellas noches de lectura infantil. Otra vez el pasado en las fotografías. El texto es la eternidad del amor en una fotografía. Concentrado empezó a escarbar en la pila de papeles y fotos de aquella caja. Antes de empezar, apagó su celular, ya que no deseaba interrupciones. Se trajo una jarra con jugo de naranjas exprimidas con hielo y 2 galletas de salvado para merendar. Una primera imagen se asomó a sus ojos. Se trataba de una vieja foto familiar, donde, detrás de una mesa con botellas casi vacías y platos de comida con algunos restos, en un festejo del que Roque no pudo precisar el motivo, varias personas miraban parados al fotógrafo. Una muy buena toma fotográfica, dado el enfoque y la calidad de la escala de grises. Y sigue, más adelante. En plena emoción del viaje a aquella escuela, la lámpara empezó a titilar, como si estuviera emitiendo los últimos destellos de vida. Supuso que andaría flotando por el aire algún fantasma, y al mismo tiempo su gato Armendaris le caminaba entre las piernas buscando mimos. Guardó la foto detrás de otras, luego de apretarla suavemente contra su pecho y darle un tierno beso. Los ojos de la sabiduría. Estas líneas. Me asombró una especie de olor a comida en el aire, como si fuera sopa o el hervor de verduras que no puedo explicar desde dónde venía. Me recordaban momentos de mi niñez, con alguna de mis abuelas cocinando para la familia. Hay otros pasajes increíbles, pero bueno, ya van a tener el libro en sus manos, claro. Si no, no spoileemos. Bueno, este relato, cuento, frase larga, como quieran llamarle, se llama El Tula. Voy a leer el incipit, el comienzo, unas líneas.
y otra vez el pasado, ir al pasado, recoger las imágenes, todas esas vivencias, todas esas huellas, todo eso que se marca, ¿no? que se marca en el cuerpo, como decía Spinoza, lo que sabe un cuerpo, ¿no? Eso decía Spinoza. El Tula. Todos tenemos un pasado perfectamente incorregible, preferentemente intocable. Hechos, personas, anécdotas, afectos, obligaciones, realidades y otros menesteres se entrecruzan a la hora de elegir qué contar. Y sigue. Tuve que seleccionar. Somos capaces de ver personas que no están en nuestro presente, visitar lugares derrumbados por el progreso, recuperar miradas, caricias, palabras o dichos que fueron de uso en aquellos momentos recreados, y otras infinitas alegrías o tragedias, según tengamos ganas. Acá tenemos un relato, particularmente es un relato que lo he leído varias veces. Es un relato complejo, felizmente complejo. Podríamos pensar en la estructura del iceberg que planteó Hemingway. Una estructura superficial y una estructura profunda desde el lenguaje, pero no quiero complicarlos. Hay varios planos en la escritura, ¿no? Y hay algo que también está en el autor, que cercano está el autor, ¿no? El autor al narrador, ¿no? Porque hay textos en primera persona y otros en tercera. Con la tercera persona me alejo un poco bastante, diría yo. La primera hay que saber manejarla, ¿no? Para no confundirme demasiado con el autor, con lo autobiográfico, aunque siempre están las huellas de lo autobiográfico. En la noche jamás me había hackeado, ese es el título de este cuento. La noche jamás me había hackeado. Está el ajedrez, está el ajedrez acá. Entonces, bueno, quienes juegan al ajedrez saben, bueno, hay una apertura, un medio juego, hay un final, un desenlace. Acá tenemos al ajedrecista, él puede contarnos más, decirnos más. Pero interviene como una voz, muy atenta esta escritura, de esta forma, este enunciar una partida, como va avanzando en el cuento y en la historia que se está contando, lo que está sucediendo, ¿qué está sucediendo también con ese juego, con el ajedrez? La noche jamás me había hackeado. Atrapado por pensamientos que no podían escaparse de la última partida, caminaba por la adoquinada calle 50 en su sentido de tránsito rumbo a mi morada. Una vieja edificación en el 878 de la calle 20, en La Plata, capital de Buenos Aires, a casi 50 metros de las instalaciones del 7º Regimiento de Infantería Coronel Conde. Faltaban tan solo 2 cuadras y media para llegar. En ajedrez, cuando un peón logra llegar hasta la casilla más lejana desde su posición inicial, como premio se transforma en una pieza de mayor valía. Eso se llama coronación. La casa tenía un jardín antes de entrar y en la línea municipal portaba un enrejado de alambres horizontales y verticales que dibujaban un millar de formas cuadriculadas y una puerta rectangular sin llave que tenía el marco hecho de caños
con sus vértices redondeados y con el mismo diseño de alambrado. En su frente, una puerta vidriada permitía la entrada de luz, luego traspasar los distintos colores de sus cristales. Ese es el incipit, ¿no? El comienzo. Sigue, ya lo van a leer el cuento, maravilloso, magnífico cuento. Diría que se acerca a lo que Poe decía sobre el cuento perfecto, ¿no? A esas horas, en la calle poco iluminada, era raro cruzarse con alguien. Estaba prohibido caminar de a dos en grupo. El gobierno de facto establecía un control nocturno a partir de las 21 horas. Las consecuencias de no obedecer podían ser la detención, la prisión y o la tortura o desaparición. Mi sensación de esa noche era como que estaba más oscura, más cerrada y por sobre todo demasiado silenciosa. Mis padres siempre me pedían que volviera temprano. Lo hacían con cierto temor. Ellos velaban por mi salud y por mi seguridad. Yo necesitaba distraerme. Trabajaba 12 horas todos los días en los repartos de diarios de madrugada y vespertinos, además de mi actividad de hacer marcos en la cristalería Perlstein en la diagonal 73. El ajedrez me ayudaba a vivir, a soportar. Como medida de prevención volvía caminando por la mitad de la calle para evitar sorpresas desde los umbrales de las puertas y desde los árboles. Nunca traía dinero conmigo, solo portaba el documento y la llave de casa, por lo que cualquier ladrón se iría con las manos vacías, o con mi colorida camisa, o con mi pañuelo de cuello, que aún suelo usar. El ajedrez es un juego que propone una batalla en varios lugares del tablero. Perder algunas de ellas no equivale a una derrota. Ahora vamos al secreto de la 8avo. Magnífico relato, cuento, frase, de tantas líneas, si las contamos, de tantas palabras, si las contamos, de tantas páginas, ¿no? En el imaginario, como espacio y tiempo es qué decir. Entonces, bueno, está en cómo percibimos el relato. La rutina de mi trabajo era la de pegar un grito en cada esquina, o a mitad de cuadra desde la calle, avisando mi llegada con la bicicleta rodando. Algunos, al escucharme, salían con las monedas a comprarme el vespertino. Otros se animaban a invertir si había alguna noticia fuerte en la primera plana, como la del incendio del viejo teatro argentino, el campeonato mundial de fútbol o el enfrentamiento con subversivos. Y no faltaban aquellos que me llamaban para que les mostrara qué números habían salido en la lotería a cambio de una moneda de propina por la información. Otra vez la imagen, ¿no? Esto que hace respirar los textos, que lo hace también Oscar, ¿no? Cuando escribe, cuando se detiene para que el texto respire, tenga su respiración. Como decía el maravilloso Humberto Eco, los textos respiran como ciervos o como ballenas. Hay diferente manera de respirar. Y estos textos tienen su propia respiración. Y en esta respiración, que se da en una digresión, donde la tensión baja, y donde aparece la naturaleza, el paisaje, todo esto que nos hace respirar un poco. Respirar bien, diría Mario Benedetti,
acá se puede respirar bien, diría Mario Benedetti en Gracias por el fuego. Dice, la tarde de los finales de aquella primavera mostraba el inicio de un verano cálido. La gente había empezado a abandonar los tejidos de lanas para vestirse con remeras, camisas o blusas. Un sol brilloso iluminaba gentilmente aquella esquina. Qué bien, ¿no? Este adverbio acá. Gentilmente aquella esquina. Esto de los adverbios y de los adjetivos. ¿Cuántos adverbios y cuántos adjetivos, uno detrás de otro, así en una forma tan vertiginosa, trabajaba Juan Carlos Onetti, ¿no? ¿Cuánto? Y sin embargo, alguien como Hemingway decía, no hay que poner tantos fatalmente, inmediatamente, furtivamente, lentamente. Onetti no creía en esto. Yo tampoco creo. Abelardo Castillo tampoco cree. Utiliza mucho, lo sabe utilizar, por supuesto. Es más, cuando hay un lentamente en un comienzo, en un incipit, en un comienzo de cuento, de relato, es porque apunta a la psicología del personaje. Así que bueno, estos son los diferentes puntos de vista de algunos escritores. Para terminar y darle la palabra a nuestro querido amigo, a Oscar, voy a leerles este último pasaje. Dice, en plena ochava, con el sol empujando su sombra contra la pared, dejé la bicicleta apoyada con el canasto lleno de mercadería. Entre mis brazos cargué las revistas de mi coartada para que las hojease. La historia de la ochava que está sucediendo acá. Bueno, estos pasajes hacen una obra a todo para contar. Va a haber una segunda parte. Quizás sea de alguna manera ese libro infinito, el libro de arena, el libro que vamos escribiendo con la vida, el libro que nunca se termina, ¿no? La historia sin fin. Porque todo lo que llevamos adentro, ¿no? En nuestro interior, nuestros sueños, las ilusiones, los fracasos, tantos sueños, todo lo que tenemos para contar, porque todos tenemos alguna historia para contar, Oscar lo hace de esta manera magnífica y solo eso, una alegría para mí, poder decir esto último y terminar, acá terminamos, acá termino, yo al menos, detenerse en el bosque para mirarlo, para quedarse en las palabras, en el lenguaje, en eso que nos anima, en eso que nos salva. Las palabras nos salvan desde Homero en la cultura occidental, desde la Ilíada, la Odisea, y bueno, cada uno, como dije al comienzo, ¿no? Tiene su panteón, sus referentes, sus escritores, que nos acompañan, nuestros queridos muertos, más vivos que algunos que andan por ahí que son muy zombies, que con ellos casi no podemos dialogar. Gracias. Casi me hace llorar. Bueno, gracias Alicia por tus palabras. La verdad que recibí más piropos
que en toda mi vida. Mirá que hasta incluso acá en el barrio me tienen así como degenerado. ¿Qué andarás haciendo puertas cerradas? Y todas esas cosas. Bueno, contarles tanto para contarte, tanto para contar. Bueno, qué atrevido que soy. La verdad que me he animado a todo. Siento que no hay obstáculo. Les convido con eso para que se animen a la mañana ya a levantarse agradecido, ¿no? Despertarse, que es lo que no planeamos. No lo planeamos, ¿eh? Planeamos horario, planeamos actividades, obligaciones, pero no planeamos el despertarnos, ¿eh? Y cuando nos despertamos hay que agradecerlo. Y después mojarse la cara con agua bien fría, para que la realidad diga, es invierno, la puta madre, ¿eh? O es verano, qué fresco que es esto. Y en el refrescarse la cara, tratar de decir, bueno, estoy despertando. Sí, es cierto que estoy despierto, es cierto. Y siempre digo, mirarnos unos segundos en el espejo, unos segundos. Ahí vemos a la única persona a la que no le podemos mentir. No le podemos mentir. Jueguen a estar 10 segundos un día y 20 segundos otro, 30 segundos si se animan. Y van a ver cómo esa persona te dice, ¡ah! ¿Qué hiciste, desgraciadito? ¿Qué me miras con esa cara de culpable, con esa cara de santo si vos haces esto y esto? Bueno, y luego el día, agradecer desde lo más mínimo, más allá de poder comer, juntarse con amigos, tener un abrazo, un amor, un hobby, ¿sí? Y bueno, en todo caso tener trabajo. Yo siempre digo, a mí me decís, te deseo suerte. No, no me desees suerte, a mí deséame laburo. Porque la suerte me sigue para preguntarme cómo me va y cómo hago. Y yo si tengo trabajo estoy entretenido, ¿sí? Y creo que una de las cosas que me fue pasando en todos mis procesos de hacer cosas, me he dado cuenta que el que hace se equivoca, pero también acierta, porque otra de las cosas que le pasa es que aprende, ¿sí? Hoy estábamos en la casa de un vecino tratando de justamente entender por qué caramba no pasaba el gas cuando siempre pasó el gas. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, todavía no lo sabemos, pero desarmamos todo, ¿eh? Desarmamos todo, está todo perfectamente ahí, casi como un rompecabezas para continuarlo. Pero los misterios aparecen, ¿eh? Los misterios aparecen. Y una de las cosas que me fue pasando en la vida fue encontrarme con distintos inconvenientes. Para mí, problemas no, inconvenientes. Y para mí, mirar los problemas como problemas es tener que atenderlos, tener que ocuparse. Ahora, si lo mira como inconveniente, por ahí, no sé, está bien, está. No lo puedo controlar, como dicen los estoicos, y como no lo puedo controlar, no me ocupo. Chao, buenas noches. Se me ocurren tantas cosas de variables para seguir contando que si estuviera escribiendo ya estaría escribiendo otro cuentito. Y tener eso en el día, digamos, a uno le genera tener ese conocimiento de trabajar y hacer y qué sé yo, a uno le genera la seguridad de tener herramientas para superar distintos momentos. Cuando empezó la pandemia, algo que, imagínense, yo estoy cumpliendo 67 años y si miran para atrás, en esta edad, miran para atrás, ustedes van a ver golpes militares, cambios de tecnología. Ha muerto una tecnología en el proceso de mi vida. Cantidades de hechos y eventos que uno dice, no se puede creer. No se puede creer. Grandes transformaciones, a las cuales si uno no se adapta, queda fuera. Hay mucha gente
que tiene 10 años menos que yo, y no quiere agarrar una computadora, no maneja el WhatsApp, no quiere saber nada todo bien, es una elección, pero hay un mundo que te perdés. No digo que es el mejor mundo, A mí me gusta regar las plantitas, tomar el sol, tomar mate en el patio, tener una llamada. Bueno, ocurrió la pandemia y yo digo que la pandemia me dejó out. O sea, yo estuve 20 meses sin poder hacer lo que amo hacer. Y dije, bueno, hay que reinventarse. Y bueno, reinventémonos. Y en los grandes ratos de tiempo que tenía para, bueno, pensar, se me ocurrió que tenía que escribir. Pero tenía que mejorar mi escritura, porque en realidad tengo textos muy viejos escritos. De hecho, hay uno publicado que lo escribí cuando tenía 15 años, que se llama El 28 de septiembre siempre llueve, en homenaje a un amigo que cuando cumplí mis años en ese mismo mes, me dijo, qué lindo que lo pudiste festejar, porque yo nunca lo puedo festejar. ¿Cómo que no lo podés festejar? Vamos a festejarlo. Y él me dijo, no, porque mi cumpleaños es el 28 de septiembre y siempre llueve. No, no puede ser. Vamos a organizarlo igual. Vamos a organizarlo igual. Y lo organizamos igual. Eran las 4 de la tarde, había un sol de puta madre en la Plaza San Martín y nos juntamos con un radiograbador, ese de 6 teclas, 4 pilas 1.5 de las gigantes, esas pilas que las sacabas, volteabas con canguros y más o menos te dabas maña. Y la pasamos rebomba y fuimos a comprar unas gaseosas en ese momento y nada, y unas facturas. Y a las 4:30 empezó a nublarse, a las 5 empezó a llover sapos, chicos, empezó a llover. Y nos paramos en una estación de servicio que ya no está más, en Parque San Martín, debajo del techo, y veíamos cómo pegaba el agua contra el suelo haciendo globitos, esa que dicen, va a llover, y va a llover, y va a llover. Lo miré a mi amigo y me dijo, ¿viste que siempre llueve? Bien, eso está escrito. Pasaron muchos años y todos los años, el 28 de septiembre, llovía. Y una vez, eran las 11:30 de la noche y no había llovido. Lo llamo por teléfono fijo. Lo llamo por teléfono. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, pata? ¿Bien? Sí. ¿Viste que no llovió? Pará, boludo, falta media hora. A los 10 minutos estaba lloviendo. Disfrutó alguna vez de festejar su cumpleaños porque se mudó a Córdoba. Pero acá siguió lloviendo hasta hace más o menos 4 años, un 28 de septiembre, porque, ¿se imaginan? Es 28 de septiembre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esperar la lluvia, ¿viste? No colgar el único slip que tengo, por ejemplo, para que se seque. Y nada, y ver de qué tamaño es la lluvia. Bien, ese día no llovió y lamentablemente él ya no está, como para que yo le llame y le diga, che, loco, viste que hoy no llovió. Bueno, todas esas cositas que me fueron pasando, tengo la desgracia de tener muchísima memoria. Hay una cantidad de hechos, eventos, qué sé yo. Y dije, en plena pandemia, vamos a empezar a escribir. Y empecé a recuperar textos muy viejos, con los que empecé a armar acá. Y acá hay un cuento escrito, la referencia que da ella, La noche jamás me había hackeado, es del año 81. Hay un cuento que es La tentación de Solur, que está escrito en el 84. Así que textos que tienen 40 años. O sea, y tengo pilas de cuadernos, porque durante mucho tiempo salía a los bares y me iba y me escribía un cuento mientras tocaba una banda o actuaba un artista. No, es como que me sale. Y dije, bueno, vamos a tratar de cotizarlo. No en este libro, pero tratar de cotizarlo de alguna manera. Y hace unos años, ya hace unos 10 años, se me ocurrió una teoría, la teoría de los 7 duendes, que todos somos 7 duendes.
Cada uno con su nombre se menciona. Yo soy el duende o la duenda tal, ¿ok? Y adentro hay un proceso que va de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, con otros 6 individuos en los que yo generalizo cuestiones, ¿no? Del lado derecho, lo más duro, lo más áspero, el lado más formal, ¿sí? Les invito a leer ¿Qué mirás?, que para mí es un cuento hermoso, que tiene que ver con el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? En el lado derecho tenemos al duende ácido, que es un duende que lo tenemos todos, todos lo tenemos. La puteada instantánea la tenemos. Ese es el duende más ácido, el que no perdona, el que no tiene amigos, el que no cree en Dios, el que no cree en el amor, ¿sí? No cree en las utopías. Bueno, el ácido lo tenemos. Viene un poquito más abajo el venenoso, ese que habla de 2 maneras. Trata de ver cómo hace para dejarte pelotudo. Cómo hace para que vos demostrar que sos un nabo o que te estás perdiendo algo, ¿sí? Por debajo de esos 3 existe el que tenemos todos y es el perverso, ¿sí? No se hagan los tontos. A ver quién levanta la mano es más perverso de todos, diciendo yo no soy perverso. Todos tenemos ahí un escondido en distintos niveles, ¿sí? En distintas formas, en distintas variedades. Vamos al lado izquierdo y ahí tenemos el lado más sensible, el corazoncito, qué sé yo. Y ponemos al duende bobo. El duende bobo es un ingenuo, es el que se compra un buzón, es el tipo que cree en el amor, cree en la eternidad, cree en que va a haber paz. Nada, ¿quién de ustedes no se sintió alguna vez estafado? O seguidamente estafado. O constantemente estafado, y somos más que esa persona que chocó 2 veces con la piedra, sino 20 veces con la misma piedra. Y de hecho, el ser tonto hoy pasa también por la digitalidad. Entramos a un link que nos mandaron para decir, usted ha ganado $10.000, lo felicito, entre acá, tuf, coj, te la ponen. Estamos, bien. Ese es el duende bobo. Más cerquita, ahí casi como congeniándose, lo tenemos al duende dandy. Este duende que pone la cara por nosotros, que medianamente es diplomático, que es cortés, es celestino. Trata de nivelar todo hacia la tranquilidad, hacia la armonía. Y por último, todo lo hacemos con pasión. Todo lo que hacemos o creemos que hacemos con una pasión. Bueno, la pasión es erótica y está el duende erótico ahí. El duende erótico... A este duende erótico le encanta cocinar, por ejemplo, y siente que es muy erótico oler pimienta de cayena, por ejemplo, y aspirar a albahaca en los dedos. Es súper erótico, no es solamente sexual el erotismo, Les aclaro para que vayan aflojando un poco. Bien, estos 6 duendes internos se la pasan peleándose, imagínense. Ahí tiran un tema y se cagan a trompada. De hecho, ¿qué hacemos nosotros? Este es el duende Oscar, pero el duende de ustedes, ¿qué va a tratar de hacer? No va a tratar de putear porque sale o no va a tratar de demostrar que es un boludo de una manera. Hace un proceso y saca medianamente lo que mejor puede frente al otro. Bueno, en esta teoría intento explicarla aquí, luego hago una descripción de cada uno de los duendes, tomado desde mi perspectiva, pero tranquilamente pueden aplicarla a la suya, ¿sí? Yo estoy muy atravesado por el tema de la cultura, y entonces pongo el pintor que le gusta, la filosofía que le gusta, el autor de los libros que le gustan, las películas que le gustan a cada uno de los duendes, ¿ok? Y después hay un lugarcito en donde pongo reflexiones de cada uno de los duendes, y frases, 5 frases de cada uno de los duendes que se las regalo para que las publiquen, para que las repitan, para que las manden. Y seguramente se les van a ocurrir a ustedes. Esto lo digo yo, pero de otra manera. Esto me lo dijo fulano una vez, hijo de puta, mirá lo que me quiso decir. Bueno, todas esas cosas están para descubrir. En el medio escribí algunos textos que los hicimos un poco más largos porque acá la profe me dijo, lo tenés que estirar. Esto no puede quedar acá mapeás, acá nominás, acá vamos a hacer economía de palabras. Lo que he aprendido con ella, la verdad que ha sido
maravilloso, ¿eh? Y ya me sirve para nuevas cosas. Y luego hay un lugarcito al final, que intenta demostrar que no somos capaces de leer mucho, que estamos muy entretenidos en el reel, y no leemos. Y entonces propongo una sección de textos de menos de 100 palabras, que son casi todos como cuentitos, pero reflexivos. Cada uno de ustedes póngale su mirada. Y si lo leen en distintos días le van a aparecer cosas distintas. Tiene una gran magia eso. Bien, la idea de conjugar también, de hacer este libro, es un poco mi relación con la historieta. Ayer fue el día de la historieta y hace 10 años publiqué por primera vez El Duende Bobo, que no es este está muy depurado. Yo debo agradecer a Gastón, que hizo un laburo terrible. Traté de hacer algo que yo no vi. No tiene índice, no tiene prólogo, tiene una paginita para la dedicatoria, que el que quiera se lo dedico, no tengo inconveniente. Hay una gran mezcla, es variedad literaria, no es cuentos nada más. Ahí para mí el cuento de La noche jamás me había hackeado es un híbrido, porque están como en 3 capas escrito, tratando de que justamente el ajedrez no les sea difícil, no se asusten si uno dice la palabra ajedrez. Es fácil entender los conceptos, con los conceptos llevados a la historia particularmente. Bueno, así que nada, yo agradezco permitirme que les cuente esto y contarles que 2 cosas. Ya estoy escribiendo el segundo y además empecé a escribir una novela de un evento que me pasó en la casa de Marcelo Díaz, allá. En la casa de Marcelo Díaz, en su cumpleaños, el 14 de enero, dije bien, luna llena, con varios compañeros, un geólogo con el que me puse a hablar, apareció la idea de otro cuento. En realidad era un cuento y después dije, no, lo voy a hacer novela. No entiendo un carajo todavía de cómo se escribe una novela, les juro, pero la tengo a ella. La tengo a ella, que no saben los debates que hemos armado, las cagadas a pedos que me he comido, las veces que tuve que volver a releer, tachar palabras, decir. La verdad que fue un grandísimo aprendizaje y yo se lo agradezco, porque no está el gurí todavía, que debe estar por venir, que es el editor que me dijo, yo no te lo voy a editar porque estoy jubilado, pero te voy a dar ideas. Y la primera idea que me dijo, mira, el día que te corrijan, hacelo por mail, no le veas la cara. Y no la conozcas, y deja que te castigue, que te castigue, que te castigue. Y yo tuve la gracia de haberla conocido en un seminario que ella dio sobre Allan Poe, que me encantó, y disfruté de sus clases. Y humildemente le dije, profesora, ¿usted corregiría mis textos? Y me dijo, y bueno, vemos, pibe, vemos. Y le llevé 2 textos y me dijo, bueno, sí, pero acá hay que hacer una cirugía. Y bueno, y ahí empezamos. Así que bueno, ya sale convite, o sea, no se vayan, no corran, nos quedamos charlando un ratito más, va a sonar un poco de musiquita, hay un Nacan Pop Chori allí, hay para servirse un vinito, un fernet, un Campari, no sé, quieren una gaseosa, no se vayan. Hay veda, saben que hay veda afuera, hay veda y nada. Perdón por alejar y acercar el micrófono, después los sonidistas me van a cagar a pedo mal. Bueno, gracias a todos ustedes, muchas gracias. Y voy a agradecer por último a la voz oficial de la Casa de Oscar, que esta noche, con sus palabras, me emocionó y me hizo cu. Gracias, Marí. Gracias. Muchas gracias.